Hola iglesia, bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a estar meditando brevemente en lo que es la palabra de Dios y es un privilegio grande el poder meditar en esa palabra, porque esa palabra es la que alimenta nuestra vida espiritual. Y en esta oportunidad le he puesto a esta breve reflexión como título: desarrollando nuestra confianza en Dios. Y hay un salmo que es el Salmo 125, versículo 1, en el cual nos podemos apoyar en esta oportunidad, y dice de la siguiente manera: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. En las escrituras, o sea, en la Sagrada Biblia, nosotros encontramos muchos ejemplos de analogías que se hacen, y en esta oportunidad esta analogía se hace en relación con los hijos de Dios de acuerdo al monte de Sión, que dice que es un monte que está ahí, que permanece, que es firme, que es estable. Y en la escritura, cuando nosotros escuchamos la palabra Sión, se está refiriendo a Jerusalén, y es que Jerusalén estaba asentada sobre un monte. Incluso alrededor de la ciudad de Jerusalén también hay más montes. Entonces, en esta oportunidad quiero decirles de que hay tres enemigos de la confianza, o tres enemigos de la fe, y estos son la incertidumbre, el miedo y la duda. Y estas tres cosas hacen mucho daño al Hijo de Dios, porque muchas veces lo frenan en sus intentos de alcanzar grandes cosas delante de Dios, o que muchas veces no alcanzan sus sueños, o que muchas veces fracasan y se quedan a la mitad del camino. Pero cuando nosotros confiamos en Jehová, cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, cuando descansamos en Él, es totalmente diferente. Y en las escrituras nosotros encontramos ejemplos donde hay hombres de Dios, y cuando digo hombres de Dios me estoy refiriendo también a las mujeres, que muchas veces dudaron, muchas veces desconfiaron, muchas veces el miedo los paralizó y no alcanzaron el propósito de Dios. Pero al mismo tiempo en las escrituras encontramos también a hombres de Dios que sí confiaron en Dios, que sí le creyeron a Dios, que no se atemorizaron ante la adversidad. Y cuando digo adversidad, había muchas situaciones, había muchos problemas, había muchas luchas. Pero estos hombres, a pesar de que se veían muchas veces superados en número, muchas veces veían que sus fuerzas estaban limitadas, pero le creyeron a Dios y alcanzaron lo que Dios quería que alcanzaran en la vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios está de nuestro lado, nosotros podemos hacer muchas proezas, muchas maravillas. De hecho, la escritura dice que la mano de Jehová no se ha acortado para salvar y para sanar, o sea, para hacer muchas cosas. Y hoy en día, por la misma situación que nosotros pasamos, puede ser que nos llenemos a veces de temores, de miedos, de duda, de incertidumbre, pero el Señor es fiel a su palabra, y si Él ha prometido que nosotros vamos a salir adelante, Él lo va a hacer por nosotros. Por eso es que en esta ocasión quiero leerles otra escritura que está en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, que es una promesa muy hermosa y que nosotros nos hemos apoyado siempre en ella. Y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando Dios da una palabra así para cada uno de nosotros, entonces nosotros debemos de creer que Él es nuestro sustentador, que Él está con nosotros, que no debemos de desmayar,
que no debemos de temer, que no debemos de quedarnos a medio camino, sino seguir hacia adelante, porque Él está con nosotros. Hay un ejemplo ahí del apóstol Pedro, que dice que cuando él le dijo al Señor en aquella oportunidad allá en el mar de Galilea: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, Pedro. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero luego dice que vino la duda y entonces vino el temor y entonces él empezó a hundirse y entonces clamó: Señor, ayúdame. Y entonces el Señor dice que lo asió de la mano y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué el temor entró a ti? Si yo soy el Señor, si yo te dije que vinieras hacia mí, tú lo que tenías que hacer era simplemente creer y actuar en fe. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Dios nos dice o nos manda a hacer ciertas cosas, pero en nosotros viene la duda, en nosotros viene la incertidumbre, en nosotros viene el temor, y entonces ahí es donde fracasamos. También la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo vino a Nazaret, dice que los habitantes de ese lugar no creyeron. No creían que era el Hijo de Dios, no creían que era el Señor. Y incluso decían: ¿acaso no es hijo de José y María? ¿Acaso no conocemos nosotros a sus hermanos? Y entonces, por esa misma situación de incertidumbre, de duda, dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Y así podríamos decir de tantos ejemplos que hay en las Escrituras, donde hombres, donde pueblos muchas veces no alcanzaron lo que Dios les había dicho porque tuvieron incertidumbre, porque tuvieron desconfianza, porque tuvieron temor, porque tuvieron duda. Entonces el consejo para cada uno de nosotros, los que nos decimos hijos de Dios, los que nos decimos creyentes en Cristo Jesús, los que nos decimos cristianos, debemos de depositar toda nuestra confianza en Dios. Hay hombres en las Escrituras que alcanzaron grandes cosas, como por ejemplo los héroes de la fe. ¿Pero por qué? Porque creyeron. Por eso es que dice que son héroes de la fe, porque creyeron lo que Dios les había dicho. A mí siempre me ha gustado esa porción de la Escritura que dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Como viendo a aquel que no veía. Eso es fe. Y nosotros siempre debemos de caminar por fe y no por vista. Y entonces, en esta época, en estos momentos en los cuales escuchamos tantas cosas que nos pueden llenar de temor, nos pueden llenar de incertidumbre, pero en medio de ello nosotros debemos de creer a lo que la palabra de Dios dice aquí, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta de quitar la bendición que ya Él ha prometido. Pero para alcanzar esa bendición también hay pasos que nosotros debemos de dar, y esos pasos son obediencia, amor, respeto a Dios y sobre todo creerle a Dios. Creerle a Dios, porque Dios es fiel a su promesa, y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Así que ánimo, mis hermanos, sigamos confiando en Dios, porque si nosotros confiamos en Dios, si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, entonces nosotros vamos a ver maravillas, vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver cosas grandes y hermosas. Vamos a ver el poder y la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Así que ánimo y sigamos confiando siempre en Dios. Bendiciones, mis hermanos,
y que la paz y la bendición de Dios sea en el hogar de cada uno de ustedes. Amén.